Impecable con Manuel Rivera. Impecable presenta Parejas y Sexetera. Siempre nuestra sección para toda nuestra audiencia, para que podamos conocer un poquito más a fondo del tema de la relación de pareja, pero no solo eso, sino del tema de la sexualidad, que podamos compartir con ustedes, amigos oyentes, todo lo que tiene que ver con ese mundo maravilloso de convivir en pareja, pero también de lo que nos inquieta, lo que nos de una u otra manera nos puede orientar a compartir, a vivir en sana armonía. Y para ello hoy tengo una invitada de lujo. Ay, sí. Bueno, son invitados, pero y son de lujo los dos. Mío, 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 mío. De lo mío, como diría Hochi, de lo mío no bulto. Pero vamos a compartir con Elaine Félix, nuestra gente de Rexpuestas. Un fuerte aplauso. Bienvenidos. Ay, sí. Hola Elaine, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. De verdad que es un honor que nos inviten y teníamos ya varias semanas en esto. Sí, no, y para mí es un inmenso placer porque yo soy un fiel seguidor desde el número 1 Sí, eso es de verdad. Respuestas. Eso es verdad. Ustedes lo saben. Eso es verdad. Sí. Al punto de que yo hasta las colecciono, cuando me la mandan por correo electrónico, yo tengo una carpeta que dice Rexpuestas. Ay, qué ¿Cómo? lindo. Sí, Gracias, de verdad que sí. De verdad me gusta mucho porque es un contenido natural, es un contenido fresco, es un contenido que orienta. Y no importa la edad que usted tenga ni lo que usted sepa, siempre ahí usted encuentra también respuestas a inquietudes sexuales. Esa es la idea. Esa es la idea. Mira, de verdad para mí un inmenso placer. Cuéntanos un poquito para que la gente conozca de la publicación Respuestas, cuántos años tiene en el mercado. Yo, pues obvio, me lo sé y la sigo, pero para que nuestra audiencia Claro, también sepa. se Claro. integre. Respuestas. Mira, Respuestas nace hace 9 años ya. Sí. Ya tenemos 9 años en el mucho. mercado. Ya tenemos casi 10. Sí. Y de alguna forma comenzamos como un proyecto totalmente editorial. Era una revista impresa, una página web con la intención de plantear el tema de la educación sexual, que es un tema que todavía es Es la un hora. tabú. Todavía en el 2017 seguimos peleando para que se incorpore de manera formal en el currículum académico. Pero bueno, nosotros seguimos hackeando el sistema y de alguna manera ya Respuestas no es revista. Hace aproximadamente 4 años dejamos de imprimir, 2 años dejamos de imprimir. Y la revista ahora se ha convertido en un programa de televisión que sale todos los días por CDN, Canal 37, a las 4 de la tarde. Pero además de eso, la página de YouTube ha crecido increíblemente. Ya tenemos, ¿cuántos? Casi 80,000 subscribers. pero bien. Sí, bien. Y la página web ya está recibiendo más de 500,000 de visitas. Muy o sea que, bien. aparte de eso, el proyecto se ha abocado al tema de la educación a través de eventos que nosotros desarrollamos en colegios, liceos, universidades. O sea que desde enero hasta diciembre nos las pasamos visitando centros escolares y educando a los estudiantes. Pero no solamente a los estudiantes, a los maestros, a los padres, a los Perfecto. niños. O sea que es un... Sí, es un- todo es un conjunto. Exacto, es un De proyecto nada integral. sirve tú educar al niño o al adolescente si sus padres no se involucran. Exacto, pero también la parte del centro escolar, de los docentes, también son entrenados para que puedan trabajar con el tema. Y el proyecto ha crecido mucho precisamente porque estamos dándole a los centros escolares un valor que para ellos es vital, porque estamos educando a la generación más hipersexualizada de la historia, donde el sexo se le vende hasta en la sopa. Cierto, Sí, es muy totalmente. cierto. Total. Hoy en día, Tú lo ves en vallas publicitarias de bebidas alcohólicas, tú lo ves en un canal local. Manuel, para a vender un cualquier hora. antigripal. Uf, sí. Claro. Es cierto. Y en los, Ay, es verdad. y en los portales de redes sociales, lo que se consume es sexualidad, ese tema. El Porque morbo, el morbo, la El gente está morbo. utilizando mucho ese medio. Pero lo que pasa es que los medios de comunicación le dan el toque sazonado y exageran el contenido sexual. Precisamente por eso crean una distorsión, que es lo que hace la pornografía, porque lo que les interesa es facturar. ¿Y cómo yo facturo? Si pongo, por ejemplo, una película de terror y no pongo una gente llevándole un brazo. exacto. Como, o sea, al Correcto. final de cuentas, lo que yo quiero es conectar con el público y lo hago a través del morbo. Y ese es el gran problema, porque como la familia está callada, los centros escolares están callados, ellos están educándose con información distorsionada. Ustedes que llevan, bueno, esta labor, de verdad, de educar a los jóvenes y a los niños en centros educacionales, ¿cuál ha sido? Me imagino que han tenido muchos obstáculos porque, o sea, sé que hay colegios o padres que simplemente tienen muchos tabúes y me imagino como que no le gustaría que fueran a hablar de sexualidad a su hijo. O sea, me imagino que han encontrado a lo largo del tiempo
Bastante. Personas que dicen, no, está bien, no, gracias, Claro. aquí no necesitamos eso. Y hay centros escolares que no nos dejaban entrar. Yo digo dejaban porque ya el escenario que tenemos es otro. Ahora tenemos centros peleándose porque nosotros vayamos a Perfecto. educarlos. Sí, yo de hecho como sigo las publicaciones de ustedes, veo fotos, veo videos de Elaine siempre dándole esa capacitación y el curso fletado de muchachito, o sea, Sí. de verdad, y me agrada mucho Sí. porque uno viene de una época en el que los padres de uno no le hablaban a uno de nada de eso. Pero para Claro que nada, no. pero O en sea, absoluto. yo te puedo decir que a mí el que me habló de sexo no fue ni mi papá ni mi mamá, fue un amigo. Es siempre sí. Sí, es verdad. ¿Y cuándo fue la primera contenido pornográfico que tuviste? La primera revista que tuviste. No, pornográfica? te puedo decir Dilo, que yo Manuel. tenía, la realidad, yo Manuel, tenía... no hable de la de esta mañana. Emilia, de esta No, ya hice semana. la primera vez. La Ah, primera otros vez. años. Pero yo hablo de una revista impresa, porque en la época nosotros no había internet, no, había Snapchat ni nada de eso. Playboy, la primera vez que yo vi una foto ¿Qué? de una mujer desnuda fue en un Playboy. Ajá. Aquí, Sí. en Santo Domingo. Pero claro. Sí, y también Sí, inclusive claro. Paquitos. A mí me llegaban Paquitos, Paquitos. sí. Penthouse Sí, también. En la La Hey, Penthouse. la Penthouse, Pero que señores, eran es una lindas. revista que dejaba un primo debajo de una cama, entonces los primos Claro. se llamaban y escondidos, huye, Es así. espérate, era A mí me así. pasó que yo tengo un primo que él me lleva como 3 años y entonces él la tenía y él me la prestó. Sí, era así, Era pero así. eso era contrabando full. Porque Totalmente. Si te lo encontraban, ya Pero tú tú sabes. quieres No, que te diga pero- lo que te va a dar risa. Yo tenía un vecino y aquí en Manuel y Evelyn lo conoce ese vecino, que él me decía, yo te la presto si me oye esto, Elaine. Ya yo me es imagino. manipulación. Amigo, soy Ya yo me sí. imagino. Yo te la presto, la revista mía era una Penthouse. Yo te la presto si tú me compras un flan de leche de la tica. Te decía. Tú mira, tú estás claro que yo iba a dar al colmado, compraba el flan de leche Le de la tica. compraba dos por si acaso. Te lo Y yo, compraba mira, dos. toma dos para que me la lleves hasta mañana. Ay, Era Dios así, la verdad. Señores, miren, de Era verdad, así. estos chicos... Solamente Sí. desnudos. Era Sí. un poema para lo que aparece ahora. Así no, literal. ahora Es son uno- mucho más gráficos y más De crudos todo. realmente. Bueno, de hecho, ahora mismo tenemos niños de 6 y 7 años que tienen contenido de pornográfico precisamente porque a un solo clic Es cierto. tú lo encuentras. ¿Y qué chico no tiene acceso a un iPad? A No, un y celular? también estamos viendo como, o sea, bueno, vamos a decirle niño, un niño de 10 años sería un niño, ¿verdad? Claro. De 10 Sí, años. niño hasta los 18. La adolescencia comienza a los 11. Exacto, Ah, un bueno. niño de 9, 10 años ya tú lo ves teniendo relaciones, entonces tú te quedas como que, Dios mío, pero ¿a cuándo fue que llegamos ahí? Lo que pasa es que esta generación tiene algo que nosotros en la época Los en que millennials, crecimos, los millennials. no, esta es No, la yo soy generación, millennial, esta es no la me generación acusan. Z, son Las los, Exacto, Zetas. tú eres los millennial. centennials. Sí. Exacto, centennials. que es una generación que realmente son nativos digitales porque crecieron y Ujú. nacieron con internet, pero de alguna forma ellos tienen contenidos normalizados, que es lo que ha hecho los medios de comunicación. Por ejemplo, para ellos la violencia es normal. Sí. Que maten a una persona, a ellos no les... Es es más, normal. las películas de terror tienen el gran reto de asustar a esta ¿Tú generación. dirías que perdieron la capacidad de asombro. De asombro, sorprendimiento? claro. que Es sí. óyeme, Manuel, de repente tú estás viendo un noticiero y ver a una persona arrancándole la cabeza y ellos te dicen se la arrancaron mal. No, espérate. Sí, es Porque verdad. ya ellos tienen, de hecho, estos muchachos tienen un manejo de suicidio que nosotros no sabíamos porque de ese tema no se hablaba. Precisamente porque tenemos ya suicidios online. Ujú. Ya tenemos en YouTube. ¿Qué no tenemos en YouTube? ¿Qué tú no encuentras en YouTube? De todo. De todo. ¿cierto? Entonces eso se llama ¿Cómo normalización. suicidarte? Exacto, eso se llama normalización de un contenido que es tóxico porque la violencia no es sana y precisamente eso pasa con el sexo. Ellos tienen normalizado el sexo y tienen normalizada la violencia. Exacto. Y esos son dos contenidos que se están traduciendo en una generación que para nosotros es insensible. No es que es insensible, es que para ellos no es el mismo valor que para Ujú. nosotros. Cuando mataron al niño Llenas, Oh, Dios mío. Eso yo, fue yo horrible. recuerdo... Para mí eso fue horrible. Señores, todos los días en noticieros tú vas a ver un caso parecido. Ujú. Ya hoy en día es como que, ok, Común. nadie se asombra. Común. Elaine, yo sigo mucho las publicaciones que tú haces principalmente en Instagram y te quiero preguntar, ¿es muy común en tus publicaciones la participación de los padres en la educación sexual? Veo que tú te apoyas mucho en esa figura, me hace esa conexión. ¿Qué tan importante son los padres en la educación sexual de los hijos? Partiendo de que los padres de estos tiempos somos nosotros los millennials, no los Z, porque los Z son adolescentes. Exacto. De eso no son padres, salvo raras excepciones. Y la generación X somos Y padres. también la generación X. Pero, ¿qué tan importante es la educación sexual? ¿Qué papel, ese papel que juegan los padres? Y segundo, Siendo padres millennials. siendo padres millennials, por ejemplo yo, y segundo,
algo importantísimo. ¿A partir de qué edad se le puede hablar a un niño de sexo? Mira, De sexualidad. Vamos a comenzar por el principio. Lo primero que te voy a aclarar es, los padres seguimos siendo el ente más importante en la vida de nuestros hijos. Por más Snapchat, Twitter, Instagram que haya, Google, todo. nosotros seguimos siendo el molde del helado. Seguimos siendo sus líderes y sus guías. Y lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer impacta, pisa y pesa en sus vidas. Por eso es tan importante que los padres hagan el equilibrio. Porque si no hacen el equilibrio con valores, entonces gana la balanza el morbo. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo chicos que simplemente no le van a preguntar a mami, ¿qué es sexo oral? Porque su No. mamá le va a entrar galleta, Ujú, literalmente. exacto. Entonces yo lo encuentro muy fácil. A un clic entro a PornTube y de una vez veo lo que quiero. Exacto. Son respuestas muy rápidas, obviamente no son las respuestas que yo como educadora quisiera. O sea, la familia sigue siendo vital. Ahora, la escuela es todavía más vital. Porque la escuela tiene un personal entrenado que debería estar entrenado en educación sexual para manejar los contenidos que la familia no va a manejar. Por ejemplo, un valor que la familia va a manejar es en mi casa, por ejemplo, si yo quiero que mi hija no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es un valor familiar de mi familia, porque tengo casos de otras familias que dicen, no, yo lo que quiero es que todo el mundo aquí llegue experimentado a su boda. Sí. Eso es un valor sexual de esa familia. Claro. Ahora, ¿cómo cría una familia para ser varón? La familia traduce el machismo en la crianza y la construcción de género se hace desde la familia. Exactamente. Cuando hablamos de las maneras de ser varón, de machos, varones masculinos, de esos Hulk que salen a la Sí. calle, Sí. esos Hulk se construyen en una familia que promovió ese modelo de varón violento. Sí, machista. claro. Exacto, pero también cuando hablamos de la parte que nosotros trabajamos mucho, que es la orientación sexual, la orientación sexual y la diversidad sexual también es un tema que se trabaja desde la familia y la escuela también le da el seguimiento. O sea que es un trinomio perfecto, porque el Estado tiene que tener una comunidad sensibilizada donde hayan centros de salud también involucrados en el tema, donde haya también una información en la comunidad, que los anuncios también aporten, que los medios aporten. Pero bueno, eso es un sueño en una sociedad donde ni Claro. siquiera lo tenemos en la Es escuela. difícil ya hoy en día. Bueno, la segunda pregunta que me hiciste fue... ¿A partir de qué edad podemos hablarle a los niños Ok. de sexo? A los niños no se le habla de sexo, a los niños se le habla de sexualidad. Sexualidad, exacto. ok. Que no es- Sexo corresponde a una pequeñísima parte del tema de la sexual, sexual. que habla de lo que hacemos con nuestros genitales. Y dentro de eso está la masturbación, las relaciones sexuales y todo lo que se involucra en esa parte, donde intercambiamos el cuerpo con alguien a través del contacto sexual con el objetivo de obtener gratificación sexual. Punto. Ahora, sexualidad se maneja desde que comenzamos a hablar. Desde que un niño comienza a hablar o antes de, se comienza a hablar de que es varón, de que es mujer, de que tiene vulva, de que tiene pene, de que son partes privadas, de que las partes privadas no deben ser exhibidas y con esas partes nadie debe jugar, precisamente porque los niños son las víctimas más vulnerables de abuso sexual Sí. por su edad y por su inmadurez y por los Falta de factores, conocimiento, claro. claro, los factores que reúnen lo que es, Claro. llamamos niñez. Ahora bien, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de la construcción de género, de ese varón que entiende que si se pone una falda se convierte en hembra. Cuando los niños están en la primera infancia, de 0 a 6 años, su cerebro todavía no tiene una identificación de lo que es sexo. El tema del sexo, de que con mis genitales yo me identifico como varón, ellos todavía lo tienen, que pueden ser intercambiables. Ellos entienden que si un niño se pone una falda se convierte en niña. Entonces, desde el mundo de la educación sexual tenemos que ir comenzando a definir el tema del sexo. Sexo me refiero a que eres varón porque O sea, tienes género. genitales masculinos, no al sexo que tiene que ver con la práctica sexual. Ujú. Todos esos temas y sobre todo el tema que tiene que ver con higiene, autocuidado del cuerpo, cómo relacionarme con otros niños, si me gusta un niño o una niña, cómo jugar sin agredir. Hay una serie de contenidos que nosotros de la educación sexual vamos moldeando, porque ese niño se tiene que relacionar en un mundo donde hay otras personas y donde se saluda, donde se besa, cómo se besan los adultos, cómo se besan los niños, cómo yo juego con los varones, cómo juego con las hembras.
El tema de que los varones no juegan con muñecas y las hembras no juegan con carritos. Ese es otro tema de la educación sexual. O sea, que hay una serie de contenidos que se manejan desde la infancia. Una pregunta, yo quisiera saber, cuando ustedes tratan de, bueno, cuando ustedes están, ¿verdad?, enseñando lo que es la sexualidad y el sexo en general, a los niños, me imagino que le han tocado niños, más o menos de qué 6 edad? años. 6 años. ¿Realmente ustedes le hablan como, o sea, por los nombres, por ejemplo, vulva, pene, o ustedes lo disfrazan por la edad? Porque he escuchado, por ejemplo, a padres o a otras personas hablar de sexo con los niños, pero como dicen que son niños, yo no le puedo hablar tan crudamente, tengo que disfrazárselo. Pero, o sea, entiendo que si tú se lo disfrazas, no estás diciendo las cosas como es. ¿Cómo se maneja ese tema? Eso es parte de la falta de educación sexual que tenemos los adultos. Precisamente cuando una niña dice que su vulva se llama mariposita, con la mariposita se juega. Ay, Ay, mamacita. mamacita. Cuando Es un varón cierto. dice que mi pene es una pistolita, con la pistolita también se juega. También se juega, es verdad. O sea, cuando hablamos de genitales, necesitamos, al brazo, ¿cómo se le dice? Brazo. Brazo. ¿Y por qué entonces al pene le cambiamos el nombre? Di que vivolito. No. Popola, es un nombre muy famoso Sí, usado popola, aquí. Claro, Sí, es cierto. verdad. O sea, si vamos a hablar de los genitales, tenemos que identificar y de la educación sexual nosotros rompemos esa burbuja. Ujú. Sí. Y llamarlo Explotamos. como es, por su nombre. Y comenzamos con los niños a nivelar el contenido y yo comienzo como educadora a decir, ok, porque todos se ríen y es Sí. normal y es esperado, yo tengo que esperar a que todos se rían y decirle, ok, yo le estoy presentando un payaso, no, Elaine, le estoy presentando una culebra, no, yo le estoy presentando una parte del cuerpo, entonces yo quiero el primero que me diga pene sin reírse. Vamos a, entonces a nivelar los contenidos. Entonces comenzamos, mano, pene, y se ríen 2 o 3 veces más. Hasta que al final logramos que ellos digan pene de una manera formal porque su Sí. cerebro comienza a verlo como una parte del Sin cuerpo. o sea, sin sentirse avergonzado. Claro, Ni porque que es algo malo. desde la educación sexual se sabe que si no puedes nombrar una parte, no la puedes proteger. Tienes que nombrar cada parte de tu cuerpo ¿Cómo se llaman? con el nombre Claro. correcto, porque cuando hablamos de abuso, a ti no te tocaron la mariposita, a ti te tocaron la vulva, y eso es abuso. O sea, En este- tenemos que hablar claro. En este sentido, y escuchándote, Elaine, excelente. Excelente. Señores, Sí, estamos sí, hablando excelente. con Elaine Félix, nuestra gente de Respuesta aquí en Impecable Radio por Neón 89.3 FM. Hoy en nuestro segmento de parejas y etcétera, conociendo a fondo cómo lidiar con este tipo de temas que para algunos padres es tabú y cómo aprendemos a que no hablamos de sexo, sino de sexualidad. Exacto. En ese sentido, Respuesta asume por entero la pieza que ha suministrado el monseñor Víctor Masalles de poder crear una asignatura sobre sexualidad en las escuelas. Bueno, yo la analicé, Sí. porque obviamente como educadora tengo que analizarla. Claro. Y lamentablemente la pieza promueve cierto oscurantismo, como estoy cansada de escucharlo, de la Iglesia Católica, precisamente porque el gran problema que tenemos es que la Iglesia no está entrenada para hablar de educación sexual. Es como que tú a un profesor de matemática le pida que dé aritmética Exacto. Ya. o que dé lenguaje o que dé español. No tiene entrenamiento para darlo. No. Por más que sepa, el entrenamiento que tú tienes que tomar es un entrenamiento formal. Ujú. Yo tengo más de 9 años entrenándome en este tema y esto no acaba. Siempre No. hay un curso nuevo, Sí. siempre hay un... Entonces, cuando hablamos de educación sexual, para que entiendas por qué la iglesia no está lista, ni preparada, ni entrenada. Cuando hablamos de educación sexual, nosotros nos basamos en derechos humanos. Ujú. Y los derechos humanos son inalienables Ujú. Es y así. son universales. Cierto. Ujú. Entonces, cuando tú me dices que el sexo es para reproducirse solamente, cuando tú me hablas que Ya una me re- estás limitando. tú me estás insultando a más de la mitad de la población sexualmente activa. Exacto. Ya. Cuando tú me dices que, por ejemplo, una relación sexual debe de suceder entre un hombre y una mujer Y que deben estar casados. y que deben estar casados y que deben de ser adultos, Ujú. me está violentando los derechos de adolescentes que están asumiendo una sexualidad y que de alguna manera decidieron iniciarse. Cierto, cierto. Si te comienzo a mencionar algunos puntos, lamentablemente tengo violación de derechos humanos y tengo agresión a ciertas, vamos a decir, poblaciones que son vulnerables. Entonces, si estamos hablando de educación sexual, tenemos que pensar en todos y verlos a todos como entes de derecho. No, y Claro. ahí también se incluye que la iglesia
por ejemplo, prohíbe los métodos anticonceptivos. Entonces, o sea, Es que Es choca con excluyente, mucho- es una pieza excluyente. choca en mucho. pocas Volvemos palabras. al principio, es que no es sexo, como decía Elaine, que es el uso de los órganos genitales. La Sí, pero- sexualidad abarca mucho más. Bueno, hablamos de valores religiosos introducidos y mezclados con un concepto que debe ser traducido de una manera neutral, entonces tenemos un problema. Porque a mí particularmente, para tú hablarme de educación sexual, lo primero que tienes que comenzar a hacer es hablarme de derechos. Entonces, si tú no me hablas de derechos y me estás violentando derechos, no estás entrenado para hablarme de educación sexual. Ujú. Eso es así. Pero de todas maneras, Elaine, ¿sería un paso de avance en este tema, en este campo para la iglesia que tradicionalmente ha censurado este tema? No sería un paso de avance porque sería otra ramificación de control. Ok. Yo lo entiendo, porque en Yo ese también. sentido, como bien lo señala Elaine, te va hasta cierto punto a estigmatizar algunas condiciones que tiene el ser humano como derecho universal. Y no solamente eso, señores, tenemos lo que trabajamos en educación sexual, tenemos años de construyendo esas falsas ideas de que con la masturbación te va a salir pelo en la mano, que te va a salir pinilla, que Sí, te va a dar sí, anemia, sí, que sí. te vas a morir, que Ay, te va a dar una sí. cosa, porque precisamente esos mensajes le han hecho mucho daño a la sexualidad y sobre todo al derecho que todos tenemos de disfrutar de nuestro cuerpo y de nuestro placer. Excelente. Entonces, cuando a mí me dicen que las relaciones sexuales son solamente para reproducirse, entonces me están obviando una Todo. parte importante que se llama placer sexual, Ujú. Claro. que es una de las grandes bondades del sexo. Es una realidad. Señores, de verdad, para Ay, nosotros ay, un sí. inmenso Me placer, encantó. Elaine, exquisito. De Sin verdad, un tema. desperdicio. Sí, sin desperdicio. Que un vuelva tema- otra vez, Manuel. Es más, No, pero este quedaron programa es de preguntas al ella. aire. Este programa es de ella y no solo ella lo sabe. Tengo a otra persona que siempre la acompaña. Al que lo jefe, sabe. Sí. al papá de la trulla. Que bueno, yo pudiera decir que él y yo crecimos juntos. No, él creció, yo me quedé en el Ah. mismo tamaño. Así fue realmente. Claro, yo me quedé en el mismo tamaño. él siguió creciendo. de que no tanto. Sí. No, No, pero- pero que vuelva de nuevo Elaine. Gracias, de sí. verdad que sí. No, gracias. mira, para nosotros es un inmenso placer y por un tema de Exquisito. contenidos que tenemos preparado, ¿verdad? Para nuestra audiencia, pues de verdad vamos a, como quien dice, a poner una pausa en esta maravillosa entrevista para de ese modo volverle a invitar a Elaine, a nuestra gente de Rexpuesta, que siempre ha estado, gracias a Dios, en continuo contacto con nosotros. Sí. Y aunque esta es tu primera vez en el programa. Elaine. No, yo había No, ya venido, tú pero habías hace venido. mucho. Yo vine con la Sí. revista impresa. Impresa, ya lo recuerdo. sea que ya tú claro. sabes. Sí, ya lo recuerdo. No, pero sí, es bueno que sigamos pues aunando esfuerzos en este tema de la educación sexual y que podamos juntos compartir este tipo de contenidos, porque nosotros siempre lo hemos valorado así y es una manera pues de demostrarle a la audiencia de que, óyeme, hay orientación y una buena orientación que se tiene a mano y que no cuesta, o sea, el saber no pesa, como digo yo. Lo importante es ir a la fuente que demanda el conocimiento, no a cualquier fuente. Señor, y la mente como un paracaídas, hay que abrirla para que funcione. Ujú. Eso es Sí. así. Eso es. Bueno, pues Elaine Félix, para nosotros es un inmenso placer. Por favor, recuérdale a nuestra audiencia tu programa de televisión, redes sociales, todas tus huellas digitales. Bueno, van a encontrar este pajón tropical todos los días en CDN de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Me pueden buscar en Instagram como Elaine Félix 1. Estoy en Facebook como Elaine Félix y en Twitter como Elaine Félix de también en LinkedIn como Elaine Félix. Excelente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Elaine Félix. Muchísimas gracias, tengo que decirlo, a mi querido amigo Víctor. O sea, dime, tengo que darle un fuerte abrazo en El público. papá de la trulla. Claro, exacto, claro. No, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Amigos oyentes, hasta aquí, parejas y sexetera. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.